Buenos días, mi nombre es Manuel Mosquera y junto a mi compañero Wilson González hoy les vamos a mostrar a ustedes el panorama actual de esta pandemia respecto a el país de Estados Unidos. Primero hay que iniciar con una frase del expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. El único hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada. Esto se refleja en la actualidad ya que Estados Unidos ha mantenido una relativa estabilidad económica pero ha sacrificado a su población para lograr esto. Esto se ha reflejado en que respecto a los mapas del mundo, según Univision, Estados Unidos es el país con más casos y más muertes, con un total de 965.933 casos y 54.877 muertes. El pasado 15 de enero del 2020 se dio el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Un paciente que venía de la ciudad del epicentro del coronavirus presentaba los síntomas y este fue el primer caso de coronavirus en la región de Estados Unidos. Sin embargo, el pasado 26 de abril del 2020, Estados Unidos presentó 965.785 casos del coronavirus. Sin embargo, ¿cómo sucedió esto? Si el presidente Donald Trump había declarado que tenía la situación controlada. El presidente Donald Trump había dicho que tenía controlada la situación. Sin embargo, este no logró entender que la forma de contagio del coronavirus era exponencial. Sin embargo, ¿a qué nos referimos de forma exponencial? La mejor manera de explicar el factor exponencial con el ajedrez. En el ajedrez hay una vieja historia que contaba de un campesino que le enseñaba este magnífico juego al rey. Este agradecido le quería recompensar al campesino. Sin embargo, no encontraba la forma. Le ofreció de todo y este no aceptó. Por lo cual, este le procedió a decir: deme un grano de trigo por la primera casilla y duplíquelo por cada casilla. Entonces, ¿cómo funciona el tema exponencial? Sencilla se podría explicar de la siguiente manera. En la primera habría un grano, en la segunda habrían dos, en la tercera habrían cuatro, en la cuarta habrían 8, en la quinta habrían 16, en la sexta habrían 32, en la séptima habrían 64 y en la octava habrían 128. Sin embargo, el ajedrez tiene 64 casillas. En las 64 casillas llegaría a la cifra exorbitante de 18 millones de billones y medio. Una cifra que definitivamente el rey no podría pagarle. Según la página web oficial del gobierno de Estados Unidos, la política en Estados Unidos se divide de la siguiente manera. Cada ciudad tiene su propio alcalde, cada estado también tiene su representante político y todos estos tienen que llegar a un acuerdo con el presidente. Esto no ha permitido que lleguemos a un acuerdo, ya que a diferencia de Colombia, la cual logró una cuarentena relativamente rápida y efectiva, los miembros de la política estadounidense no han podido llegar a una sola decisión, ya que cada estado tiene su propio interés y propias decisiones las cuales chocan entre sí a veces. Por esta razón, la forma de gobierno actual de Estados Unidos no ha permitido que se llegue a un acuerdo claro para prevenir esta pandemia, ya que su separación política y diferentes ideologías no ha permitido llegar a un acuerdo fijo. Como se mencionó anteriormente, es sorprendente que países como Colombia hayan logrado una cuarentena más rápida y tengan menos casos que Estados Unidos, debido a que su poder, a diferencia de Estados Unidos, es centralizado. Así que solo unos pocos tienen que, de hecho, estar de acuerdo para tomar las decisiones. Y lo que Estados Unidos es que todo el Senado, cada país, cada alcalde tienen que estar de acuerdo y pueden tomar decisiones sobre su propio territorio. Por esta razón es que no se logró controlar esta pandemia en Estados Unidos. Así se puede observar cómo la tasa de infectados de Estados Unidos sobrepasó a la tasa de infectados de alrededor de todo el mundo por una cifra bastante significativa. Sin embargo, a pesar de lo peligroso que es la tasa exponencial, el presidente Trump no tomó las medidas necesarias hasta muy tarde. Resulta que el presidente apenas hasta el 12 de marzo anunció el cierre de fronteras a los continentes de Europa y Asia. Sin embargo, el efecto ya era muy tarde, el sistema sanitario ya estaba saturado y por esta causa la tasa de muerte aumentó exponencialmente. Resulta que el sistema sanitario tiene una capacidad máxima de pacientes. El problema no es la mortalidad del virus,
sino la capacidad de responder frente a este. Resulta que si se mantiene el ritmo exponencial del coronavirus, el sistema sanitario eventualmente caerá y colapsará frente a este virus. Si se logra mantener las medidas adecuadas de aislamiento, se podría mantener una transmisión controlada, haciendo que la capacidad del sistema sanitario no colapse y así poder disminuir la tasa de muertos. La lenta reacción del presidente Trump causó que la epidemia se desbordara en Estados Unidos, siendo ahora el país con más afectados en todo el mundo, haciéndole cerrar fronteras, eventos como la NBA, y esto causó, digamos, solo en el caso de la NBA, $1 billón en pérdidas. Y así, la economía de Estados Unidos fue decayendo poco a poco, y por ende, decayó la economía mundial. El hecho de que el desempleo aumentara a una tasa tan exorbitante hará que la recesión económica por el coronavirus vaya a ser probablemente la más alta de la época contemporánea. A pesar de las malas decisiones del presidente Trump, él ha tomado algunas buenas decisiones, como por ejemplo el cierre de las escuelas, que pueden tener repercusiones sociales y económicas a corto plazo, pero a largo plazo son más inteligentes, ya que evitan que más de la población se siga contagiando. Al fin hemos llegado al final. Para concluir, nos gustaría decir que sí, Estados Unidos no ha mantenido bajo control la pandemia por las decisiones de su presidente, pero está intentando hacer un cambio, ya que la cuarentena se ha hecho obligatoria en algunos estados, además de que hay cuarentena opcional en algunos otros, en los cuales la gente está tomando la decisión individual de quedarse en casa, lo cual se está volviendo una decisión colectiva. Como nos enseñó la economía de Krugman, estas decisiones se afectan entre sí, lo cual están causando que más gente quiera también entrar en cuarentena y que las actividades económicas se detengan o disminuyan a menos que sean necesidades esenciales. Por estas razones pensamos que Estados Unidos por el momento no tiene la pandemia bajo control, pero en el futuro sí lo tendrá.